¿Sabías que la mayoría de cosas que hacemos está directamente ligada a lo que pensamos? El problema está en que no somos conscientes de lo que pensamos y así comienza a cultivarse la depresión. Por eso hoy y ahora vamos a hablar de cómo se piensa en la depresión. Este es el cuarto video que hacemos sobre depresión y en esta serie hemos abordado la fase de lágrimas, la fase motora y ahora vamos a hablar del pensamiento. En la fase de lágrimas había que esperar y el corazón tenía cosas que reparar. En la fase motora nuestro propósito era en el menor tiempo posible combatir la fase motora. Y en la fase de pensamiento no es muy diferente. Aquí también vamos contra reloj, porque el pensamiento es el que más se demora en la depresión. Es lo último que se restaura, lo último que se mejora. Sea que tengas un tratamiento o no, el pensamiento es el determinante en todo proceso depresivo. ¿Cómo piensa una persona con depresión? Pues tiene varios componentes. Uno es la velocidad en la que piensa y usualmente piensa en cámara lenta. Todo se le hace despacio, le toma mucho tiempo, no logra concentrarse, su rendimiento mental se ve completamente afectado. Y esto genera un círculo vicioso, y es que comienza a generar más tristeza y menos motivación. Por eso el pensamiento comienza a influir las otras dos partes que ya mencionamos, y a su vez estas partes comienzan a influir el pensamiento. Más tristeza, más pensamientos tristes, más pensamientos tristes, más tristeza y menos ganas de hacer las cosas. Y la otra parte del pensamiento muy importante es qué tipo de pensamiento se le viene a una persona con depresión. Dentro de lo primero que piensa es que cree que no sirve para nada, es que es un estorbo, que puede ser una carga, que es poca cosa, que los demás de alguna manera le tienen desprecio y que no merece tampoco ser amado, sustentado, validado, confirmado. Cree no merecer nada. Ese es el primer pensamiento, que lo conocemos como minusvalía. El segundo pensamiento es culpa, que cree que es el responsable de todo lo que le sucede. Y lo mal que se siente es porque es el único responsable. Él mismo se condena y saca su veredicto que es culpable. Y eso es lo que piensa el depresivo. El tercer pensamiento es el de suicidio, que cree que la única solución que tiene a la mano es acabar con su vida. El cuarto pensamiento es la idea de muerte. Y es que a pesar de que no se quiere de pronto suicidar, sí quisiera que algo sucediera que acabara con su vida. Que le diera una enfermedad, que se cayera el edificio, o exponerse a situaciones de pronto de riesgo para que alguien termine haciéndole daño y terminando con su vida. Y el último pensamiento es el pensamiento de desesperanza. Y es cuando la persona con depresión considera que ya nada tiene sentido y concluye que no vale la pena vivir. Del futuro sombrío, gris, oscuro. Y es ahí donde la sumatoria de todos estos pensamientos o la sola presencia de alguno de ellos determina cómo piensa el deprimido y cómo aumenta su depresión. ¿Cómo abordar este tipo de pensamientos? ¿Y qué nos dice la palabra para comenzar a contrarrestar esta forma de pensar? La minusvalía no es nada más que el sentirse poca cosa porque hay una pérdida de identidad. Así que la forma de contrarrestarla, o cuando dicen es que tenemos que elevar la autoestima de alguien o eleve la autoestima, nadie se eleva la autoestima a sí mismo. Si no piense, cuando dura arreglándose mucho tiempo, se maquilla lo mejor posible, se perfuma y cuando va saliendo de su casa su pareja le dice es que estás como gordo o como gorda. ¿Y qué pasa si sucede lo contrario? Si sale en pijama, despelucada o despelucado, y de pronto esa persona le dice ¿cómo te ves de bien? Su autoestima se va a elevar
casi que de inmediato. Por eso cuando tiene esa minusvalía encima, tiene que buscar rodearse de quien le recuerda quién es y le devuelve su identidad. Y en la Biblia, quien le devuelve su identidad es el Señor. ¿Y la identidad de qué? De hijo. Y eso está en Juan, está en los evangelios, que dice que somos reconocidos como hijos. Y si somos reconocidos como hijos a través de Jesucristo, pues piense toda la herencia que tiene y piense su verdadera identidad. Porque ahí es cuando usted se acuerda, es que yo fui hecho a imagen y semejanza de quien me creó. Y si soy hecho a su imagen y semejanza, pues tengo unas características prácticamente espirituales, divinas y naturales que tienen una buena intención y una naturaleza espiritual que me recuerdan que sí soy hijo y que mi genética depende de arriba, no de lo que sucede acá. Busque rodearse de quien le devuelve su identidad en su iglesia, su pastor, sus amistades, su familia, los que lo aman, no los que le traen palabras de aflicción como mencionábamos en el capítulo anterior. Entonces vamos a abordar la idea de desesperanza y la vamos a golpear directamente con lo que dice la Biblia. Y dice que hay una esperanza viva, que es Jesucristo, y que mediante esa esperanza viva, sustentada en la fe, en eso que crees, en esa eternidad que te planteas, en un ser que te ama, que te creó, con la identidad que ya te devolvió, es lo que te hace que no seas víctima de las circunstancias, sea la que sea, una dificultad familiar, una enfermedad económica, sino que hagas que tu circunstancia sea espiritual. Y cuando tu circunstancia es espiritual, ya no eres víctima. Eres simplemente una parte más con una esperanza viva. Y es ahí donde cobra sentido lo que está pasando. Y es poder entender la aflicción. ¿Por qué está pasando esta aflicción? ¿Por qué está pasando este momento? Y tiene una finalidad. Frente a la aflicción, no debo pensar en las circunstancias que me generan la aflicción, sino la finalidad por la que tengo la aflicción. Entonces, lo que uno usualmente ve, como es que soy víctima de las circunstancias, por este cáncer que me tiene invadido, al final vino una sobrecarga espiritual que unió mi familia. Mediante eso se acercaron a Dios, se acercaron al Señor, se acercaron a su palabra, se acercaron al Espíritu Santo, actúan conforme a eso. Y si se supera esa circunstancia de dificultad y de aflicción, ya después no habrá circunstancia grande. Ya se está formado, se está cimentado. Y en la dificultad o en la aflicción viene el gozo del Espíritu. Por eso te digo que la circunstancia real no es la que observas. Tu circunstancia es espiritual. Cuando estás en la aflicción y entiendes la finalidad, que es terminar en gozo, y es un gozo espiritual, también adoptas otro tipo de identidad. Y aquí me centro un poco en la identidad que los evangelios le dan a Jesucristo. Un evangelio le da identidad de rey, otro le da identidad de siervo, otro le da identidad de hombre, de humano, y otro le da identidad de Dios. Y en ese mismo de Dios, de hijo de Dios. Y son las identidades que quiero que adoptes y la forma en la que quiero que pienses. ¿Cómo piensa un rey? Usualmente piensa en conquistar, en su reino, en cómo éste crece, cómo lo hace sólido, cómo lo afianza y de alguna manera en cómo tiene poder y cómo se crece en ese poder. Si uno piensa en los reyes a lo largo de la historia, esa ha sido la dinámica, pero son imperios que terminan cayéndose, porque la motivación del corazón es la conquista de lo que tiene alrededor. Pero hubo un rey en particular que buscó una conquista diferente, y fue el rey David, que a pesar de tener muchos errores buscaba era conquistar el corazón de Dios. Y en eso estaba enfocada su mente y su corazón. Por eso la palabra habla de los pensamientos de tu corazón. Nunca los desligas. Cuando pienses como rey,
piensa como el rey David, en conquistar el corazón de Dios. ¿Y qué debo hacer para conquistar el corazón de Dios? Y eso es leyendo la palabra, conectándose con el Espíritu Santo y sabiendo qué es lo que Dios quiere. Lo segundo es el pensamiento de siervo. Y el pensamiento de siervo, muchos dirían, no, habla de servicio. Y el siervo es obediente. Y es que a pesar de que se podía tener todo el poder, como lo tuvo Jesucristo, como lo tuvo el rey David, con todo a sus pies, obedecieron. Nunca se aprovecharon de la autoridad que tuvieron. Obedece la intención del Señor, la voluntad de Él. Por eso siempre decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Pero para que se haga tu voluntad tengo que conocerla. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? A través de la palabra. Y también habla de la cantidad de bendiciones que trae la obediencia. Y créeme, la depresión no es una de ellas. El tercer evangelio le da una característica humana. Y es el evangelio que escribe Lucas, que es un médico y es un gran historiador. Y describe a Jesucristo como lo hacen los otros evangelios, pero aquí le da una identidad de hombre. Aquí sí habla de servicio. Enfatiza sus milagros, cómo ayudó al otro, cómo vio al necesitado, cómo atendió al que tenía una parálisis, una ceguera, incluso al que estaba poseído, a la que llevaba una enfermedad crónica. Atendió la necesidad de todo un pueblo, una característica humana. Y en eso quiero que pienses humanamente cómo puedo servir a mis otros hermanos que también lo necesitan. No me centro en mi depresión, no me centro en mi circunstancia, porque es demasiado limitada. Pero si pienso en servicio, trasciendo mi circunstancia y comienzo a abordar las circunstancias de otros que también lo necesitan. Y al pensar en servicio, me salgo del pensamiento depresivo. Y la última, que es un pensamiento de Dios, pues no te vas a creer Dios. Pero sí preguntarte siempre, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué hizo Jesucristo en determinado momento de tristeza o de angustia? Y cuando Lázaro muere, él se pone muy triste. ¿Y qué hizo? Lloró. Se da su tiempo de llanto, luego actúa conforme a su fe, la voluntad espiritual, la esperanza y por último viene el gozo. Y es cuando se da la resurrección de Lázaro. Para concluir, y que dejes ese pensamiento depresivo de muerte, minusvalía, desesperanza, culpa, recuerda, conquista como rey, obedece como siervo, sirve como humano. Pregúntate qué haría Jesucristo en determinada situación. Deja de ser víctima de las circunstancias, porque tu identidad ha cambiado y ahora eres hijo de Dios. Y no olvides que sobre tu vida hay promesas que vienen desde arriba. Si crees que este video puede servirle a alguien, no olvides compartirlo y suscríbete al canal.